Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar unos casos particulares de integrales que son las integrales trigonométricas. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto, por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces, integrales trigonométricas. Veamos de qué se trata este tema bien interesante, continuando con nuestro cálculo integral, nuestras técnicas de integración. Vamos a estudiar hoy lo que son las integrales que involucran trigonometría. Entonces, vamos a llamarlas integrales trigonométricas, las integrales que vamos a estudiar hoy. Integrales trigonométricas. Como su nombre lo indica, pues involucran trigonometría. Y trigonometría. Y trigonometría, lo estamos asociando trigonométricas, ¿cierto? Trigonométricas. La estamos asociando, por ejemplo, a identidades, por decir algo. Entonces, aquí necesitamos refrescar conocimientos sobre trigonometría, identidades, funciones trigonométricas. Entonces, las características, por ejemplo, nosotros ya habíamos estudiado algunas integrales trigonométricas que eran inmediatas. Por ejemplo, a ver, para que ustedes participen, muchachos, las primeras, la integral del seno de x por dx. Participen ustedes, a ver, ¿quién quiere decirme, quién recuerda? Buscando las fórmulas. ¿Cuál es la integral del seno de x? ¿Cómo era la integral del seno de x? Buscando por allá, miren a ver. Menos coseno de x. Menos coseno de x, ¿están de acuerdo con Andrés Felipe? Menos coseno de x, ¿cierto? Como de las primeras integrales trigonométricas que estudiamos. Lo mismo ya habíamos estudiado, por ejemplo, la integral del coseno, ¿cierto? Que recuerden no confundirla con derivando, integrando. ¿Cómo era la integral del coseno? A ver, ¿cómo era? Para que ustedes participen Seno de también, x. muchachos. Seno de Seno x. positivo, ¿cierto? Ya se la están aprendiendo los signos, ¿cierto? Muy bien. Seno de x, la integral del coseno era seno de x. Bueno, aquí es más c. Recuerden que ese más c es porque al derivarlo siempre da 0. Entonces, por eso se coloca ahí a un lado. Pero ahora entonces vamos a ir completando nuestra tablita de integrales trigonométricas. Ya tenemos seno, coseno, ya teníamos otras ahí como integrales inmediatas, pero vamos a completar, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, la integral de la tangente? De la tangente de x, seno, coseno, la de la tangente ya no es tan inmediata, pero vamos a mirar cuál sería la fórmula, la integral trigonométrica para la tangente, para que se vuelva inmediata. Entonces, para esto es donde vamos a necesitar una identidad con seno y coseno. Entonces, por favor, miren, muchachos, a ver la identidad de la tangente de x. Voy a apuntarla por acá. Si ya la vieron ahí, vayan alternando ahí entre su Seno tablita sobre de coseno. identidades. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con Juan Camilo? Seno de x sobre coseno de x. Esta es nuestra primera identidad que vamos a trabajar acá. ¿Cierto? Para los que están viendo este video, voy a dejar la tablita de identidades trigonométricas en el blog. En la sección de cálculo integral. Ahí podrán descargar la tabla de identidades trigonométricas como esta que estamos viendo acá. Entonces vamos a reemplazar, muchachos, aquí en esta integral, vamos a tratar de plantear cuál será la integral de la tangente de x, a calcularla. Entonces vamos a reemplazar por esa identidad. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x, o sea que la integral de tangente de x quedará integral de seno de x sobre coseno de x por dx. Muy bien, aquí vamos a recordar, observemos que aquí tenemos un cociente. Vamos a tratar de expresarlo de la forma, no sé si recuerdan, otra integral inmediata que habíamos visto, que era f' sobre f por dx. Recordando. Busquen por allá, muchachos, a ver, cuando en integrales inmediatas, cuando es f' sobre f, ¿cuál es la respuesta de esta integral? Buscando a ver y participen ustedes. A ver si recuerdan. Logaritmo de valor absoluto de f más c. ¿Están de acuerdo con Jesús Esteban? Logaritmo natural del valor absoluto de f. Exactamente. Recordando para que las tengan en cuenta. Entonces, la idea es que este cociente, vamos a ver si se adapta a esta expresión.
Abajo tenemos f es coseno de x, pero arriba necesitamos la derivada, ¿cierto? Para que quede de la forma f' sobre f. Abajo ya tenemos f, pero estamos muy cerca, porque arriba necesitamos la derivada del coseno. Aquí, cuidado aquí, cuando es la derivada y la integral. ¿Cuál es la derivada del coseno de lo que está abajo? A ver, busquen en sus apuntes a ver cómo es la derivada del coseno. Ya no es la integral, sino la derivada del coseno. Menos seno. Menos seno, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con Diana Marcela? Muy bien. Menos seno, o sea, estamos muy cerca. Necesitamos pero arriba tenemos ese seno de x. Entonces vamos a hacer un pequeño truquito para completar arriba menos seno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle un menos aquí adentro, menos seno de x, y para que no se altere la expresión, le voy a colocar también otro menos afuera, para que indirectamente menos por menos me quede más y sea equivalente. Entonces, este menos es con el fin de que al agruparlo, todo esto es mi f', es la derivada del coseno. Entonces, ese truquito es con el fin de completar f' arriba. O sea que arriba, ya con este truquito de meterle el menos aquí y el menos afuera, esto ya se transforma en f' sobre f. O sea que la integral de la tangente de x va a ser igual a, esto va a ser igual a menos, este menos de afuera, menos, y esta integral, como es f' sobre f, será el logaritmo natural del valor absoluto de la parte de abajo, del denominador, del coseno de x. Esta es una primera fórmula para la integral de la tangente de x, menos logaritmo natural del coseno de x más c, ¿cierto? Así. Esa sería una posible fórmula. Bueno, aquí ya podemos aplicar, por ejemplo, propiedades, por ejemplo, propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí este menos, es como si fuera menos 1, que está multiplicando un logaritmo. Hay una propiedad. Cuando una constante, como este menos 1, está multiplicando, esa constante, no sé si ustedes recuerdan una propiedad, cuando una constante multiplica un logaritmo, ¿qué podemos hacer con esa constante? A ver si ustedes recuerdan. ¿Qué podemos hacer con esta constante que multiplica un logaritmo? Podemos subirlo como exponente, ¿sí recuerdan? Subirlo como exponente, o sea que esto me quedaría de la siguiente manera. Esto va a ser igual a logaritmo natural, vamos a subir este menos 1 a multiplicar, como exponente, logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x a la menos 1 más c. Así subimos el exponente, este menos 1 como exponente. Y esto es lo mismo que 1 sobre coseno. Entonces vayan buscando ahí una identidad. Vayan buscando ahí, muchachos, pasen a la tabla de identidades. Y esto es lo mismo que 1 sobre coseno de x más c. A ver si ya encontraron la identidad. La identidad que es 1 sobre coseno de x. ¿A qué será igual? Para definir ya de una vez la tangente integral de la tangente de x como otra fórmula. ¿Sí lo encontraron, muchachos? Buscando. Una identidad que es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Secante. ¿Sí la encontraron? Andrés Felipe ya la encontró. Secante de x. Logaritmo natural de secante de x más c. Esta es la que vamos a utilizar con más frecuencia entonces para la integral de la tangente de x. Cuando en los ejercicios necesitemos esta integral, aquí la tenemos. Ahí la tenemos, logaritmo natural de la secante. Entonces ya tenemos seno, coseno, tangente. Vamos a la cotangente. Vamos a calcular, a obtener la integral de la cotangente. Entonces, para la cotangente, vayan buscando ahí la identidad para la cotangente, en términos de senos y cosenos también. ¿Cómo sería? Mirando, vayan buscando ahí la de la cotangente, la identidad, para calcular la integral de la cotangente. Integral de cotangente de x. Bueno, esa es una, pero hay otra con seno y coseno, cotangente de x por dx. Vayan buscando, a ver, hay varias identidades, pueden haber varias identidades, Coseno de x sobre seno de x. Están de acuerdo, muy bien. Entonces esto es lo mismo que la integral de coseno de x sobre seno de x.
por dx, así. ¿De acuerdo? Entonces, miremos si esta también, vamos a tratar de adaptarla a la integral con lo que da como, que da el logaritmo. A ver si se puede adaptar de la forma f' sobre f. Miremos a ver si aquí se adapta o si hay que hacerle algún ajustecito para que nos quede de la forma f' sobre f. Entonces, abajo es f. F es seno de x. Y ahora, ¿cuál es la derivada del seno de x? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Cómo es? Coseno, ¿cierto? Exactamente, o sea que ya está con signo y todo. O sea que esto de una es f' sobre f. Por lo tanto, según la fórmula, ¿cómo nos dice? ¿Cómo quedaría esta integral entonces? A ver, para que ustedes participen, ¿cómo quedaría? ¿Logaritmo natural de quién? De seno de X no. De seno de x, muy bien Juan David. Logaritmo natural del valor absoluto de seno de x, siempre es del denominador, más c. Este sí, ya como quedó positivo, así quedaría la integral de la cotangente. Así que esa es la integral de la cotangente, ¿cierto? Muy bien, estamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante. Vamos a la integral de la secante, a ver cómo quedaría. Más fórmulas para ir completando. A medida que, yo creo que con esta ya podemos generar una tabla de integrales que me habían pedido, entonces también, o con este tema ya vamos a generar una tabla de integrales que la voy a subir al blog también, para los que están viendo este video, podrán encontrar entonces ya la tabla de integrales inmediatas con estas, junto con estas. Entonces vamos a calcular la integral de secante de x por dx, digamos seno, coseno, tangente, cotangente, la integral de secante. En esta sí hay que hacer un pequeño truquito que es el siguiente. Tenemos la secante de x está solita, vamos a multiplicarla por secante de x más tangente de x. Este truquito ya vamos a ver con qué fin. Entonces, si multiplico por esto, tengo que dividir también por esto mismo, por secante de x más tangente de x. Un pequeño truquito aquí como un as bajo la manga para poder generar esta integral, la integral de la secante de x por dx. ¿Con qué fin? Veremos lo siguiente. Esto es con el fin de hacer lo siguiente. Si yo multiplico acá secante de x por secante de x, me da secante cuadrado de x. Más, y secante de x por tangente de x es secante de x tangente de x. Todo sobre secante de x más tangente de x. Como un as bajo la manga para poder que nos cuadre lo siguiente. Aquí es donde tenemos que recordar fórmulas ya de derivación. Miremos a ver si esto se adapta de la forma f' sobre f. La función f ahora es secante de x más tangente de f, tangente de x. Miren a ver, busquen por allá, ¿cuál es la derivada de la secante de x? ¿Cuál es la derivada de la secante de x? Secante Miren a por ver. tangente de X es la derivada de Secante por tangente, exactamente. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Y ahora, ¿cuál es la derivada de la tangente? De la tangente de x. Miren a ver, la derivada de la tangente. Secante cuadrado de x. Secante cuadrado, o sea que esto está como cruzado acá. O sea que arriba, pues no importa el orden de los sumandos acá, arriba tenemos f'. Arriba tenemos la derivada de lo de abajo, o sea que está perfecto. Y esto es igual entonces a logaritmo natural del valor absoluto de lo que está abajo, de secante de x más tangente de x, más c. Esta es la siguiente fórmula para que tengamos en cuenta. Entonces, cuando nos pidan en un ejercicio dado la integral de la secante de x, cuando necesitemos esta integral de la secante de x, ya la vamos a dar como inmediata también, que es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x, como para agregarla a nuestra colección de fórmulas de integración. Listo, sigamos entonces ahora con secante, nos falta nada más la cosecante. Entonces veamos, la cosecante tiene otro truquito también, muy similar. La cosecante, la integral de la cosecante. Para la integral de la cosecante, el as bajo la manga que tengo ya para hacer esta magia de calcular la integral de la cosecante de x es multiplicar numerador y denominador
cosecante de x por cosecante de x menos cotangente de x. Este es el truquito bajo la manga para poder obtener la integral, esta integral. Arriba y abajo, por cosecante de x menos cotangente de x. Por dx, así, arriba y abajo para que sea equivalente. Y con el fin de también generar esta de la forma f' sobre f, la integral de la forma f' sobre f. Entonces veamos cómo quedaría entonces. Vamos a multiplicar, así como hicimos ahorita. O sea que esta integral me quedaría cosecante por cosecante, queda cosecante cuadrado de x menos cosecante de x por cotangente de x por cotangente de x sobre cosecante de x menos cotangente de x. Y vamos a ver si todo nos cuadra perfecto. Miremos fórmulas de derivación. Entonces, la derivada de la cosecante, buscando fórmulas, no sé si observaron ya, es menos, exactamente, Andrés Felipe, menos cosecante de x por cotangente, o sea que aquí cuadro perfecto. Y menos cotangente, bueno, la derivada de la cotangente, ya la ubicaron ahí, la derivada de la cotangente, fórmulas de derivación. La derivada de la cotangente también tiene un signo menos, ¿cierto? Miren a ver en sus apuntes. La derivada de la cotangente es menos cosecante, pero como aquí hay menos, entonces menos por menos queda más cosecante cuadrado de x. Entonces esta nuevamente cumple con la condición perfecta de f' sobre f. Y de donde entonces se deduce la fórmula del logaritmo natural de la integral de cosecante de x, que será logaritmo natural del valor absoluto del denominador, cosecante de x menos cotangente de x más c. Eso es como para la deducción de la fórmula, pero no se preocupen, muchachos, que ustedes no tienen que hacer ya las deducciones, sino que en adelante, cuando necesitemos la integral de la cosecante, de una y sin dolor, vamos a decir que eso es igual al logaritmo natural del valor absoluto de cosecante x menos cotangente x, para que la tengan ahí guardadita, ¿cierto? Dentro de sus fórmulas de integración, ¿cierto? Vamos a irla agregando a la colección de fórmulas de integración. Bueno, estas son las integrales directas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, Esteban. Es un caso muy específico que las dos derivadas coincidan, ¿o qué? Sí, esto fue como para la deducción de la fórmula. Esto es un caso muy específico, exactamente. Ya vamos a ver mirando ejercicios en donde de pronto, ¿qué sucede si no coinciden? ¿Cierto? Porque aquí es porque el cuadro todo perfecto, que la derivada arriba está, arriba está la derivada de lo de abajo para que quede el logaritmo. Pero, ¿qué sucede? Entonces, eso es donde ya vamos a ir viendo qué sucederá si no se presenta eso. ¿Listo? Sí, esto es solo para cuando cuadre perfecto, entonces quede el logaritmo. Pero, ¿qué sucederá si no cuadra? Entonces ya vamos a ir viendo diferentes combinaciones. Entonces, por ejemplo, son diferentes ya casos de integrales trigonométricas. Entonces vamos a ir ya mirando como casos particulares. Casos ya particulares. Por ejemplo, empecemos con integrales con senos y cosenos. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes van a encontrarse con esta integral. Integral de seno a la m de x por coseno a la n de x por dx. En un ejercicio dado, cuando nos encontremos con potencias del seno y potencias del coseno. Potencias, pueden ser enteras, fraccionarias, pero potencias del seno y del coseno. Entonces hay una regla general, ¿cierto? Dependiendo de la potencia que tenga m y n. Entonces tomen nota ahí, muchachos. Integrales, ya son como otro tipo de integrales, como casos ya particulares, potencias del seno y coseno. ¿Qué sucede? Entonces, si m o n, ya dependiendo de la forma de los exponentes que tengan m y n, vamos a hacer un procedimiento para que tengan en cuenta. Entonces, si m o n, primero, m o n, una de las dos, en el caso de que sea impar, si m o n es impar, sería como el primer caso, uno de los dos es impar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a extraer
el menor exponente, vamos a extraer del menor impar, si m o n es impar, vamos a extraer, tomen nota ahí muchachos para que quede la teoría, vamos a extraer el menor exponente impar, del menor exponente impar, vamos a extraer del menor exponente impar, ¿sí? Una función, ya vamos a verlo con un ejemplo, una función, ¿sí? Con el fin, ¿cierto? Entonces ya vamos a extraer del menor exponente impar una función, con el fin entonces ya de aplicar una identidad, ¿cierto? Con el fin de aplicar una identidad. Y al aplicar la identidad, entonces ya podemos hacer un cambio de variable. Identidad es como la secuencia, ¿cierto? Vamos a extraer el menor exponente impar, una función, para aplicar una identidad y luego un cambio de variable. Eso es como la secuencia. Pero mejor dicho, para que lo entiendan, veámoslo con unos ejemplos. Un cambio de variable. Esto es cuando uno de los dos tiene ese exponente impar. Por ejemplo, integral. Hagámoslo con ejemplos directamente para que quede más claro y como que vean la razón de ser, pero ¿por qué? Pero ¿por qué estos pasos así como tan inventados, cierto? Entonces veamos, por ejemplo, nos dicen integral de seno a la 4 de x por coseno a la 5 de x por dx. Tomen nota, muchachos. Integral de seno a la 4 de x por coseno a la 5 de x. Así como aparece ahí. Entonces, aquí hay uno de los dos, puede ser ambos, pero uno de los dos es impar, el 5 es un exponente impar. Entonces, la idea o el truco es el siguiente, voy a extraer de este exponente impar, como este es el único que está impar acá, del menor es en general el menor, de este voy a extraer una función. Entonces me queda de la siguiente manera. Integral de seno a la 4 de x, este sí queda igual, por coseno a la, bueno, está a la 5. Como le voy a extraer un coseno, me va a quedar coseno a la 4 de x por coseno de x por dx. O sea, que transforme este coseno a la quinta de x en coseno a la 4 de x por coseno de x. De esa manera, entonces, extraje un pedazo de función, una función de esta. ¿Con qué fin? Vamos a hacer lo siguiente. Es con el fin de efectuar un cambio de variable adecuado. Pero antes de efectuar ese cambio de variable, vamos a hacer lo siguiente, vamos a observar lo siguiente. Por aquí tengo coseno de x por dx. Resulta que el coseno, que fue la que acabé de extraer, es la derivada de algo, como para efectuar un cambio de variable. El coseno es la derivada de ¿quién? Piensen a ver, muchachos. A ver, para que ustedes participen. El coseno será la derivada de ¿quién? Este coseno. Del seno. Del seno, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con Andrés Felipe? Del seno. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a expresar, como extraje el coseno, expresar todo lo demás, todo esto que tengo acá, todo lo demás como función del seno. Todo esto como función del seno. Entonces por acá, bueno, esto está como función del seno. Coseno a la cuarta puedo expresarlo como función del seno con una identidad. Entonces, extrae coseno, todo lo demás voy a expresar en términos de senos. Entonces, este coseno a la cuarta, voy a buscar una identidad. Primero, miren lo siguiente. Vamos a mirar este coseno a la cuarta de la siguiente manera. Bueno, el seno a la cuarta queda igual. Seno a la cuarta de x y el coseno a la cuarta de x, mírenlo como coseno al cuadrado de x al cuadrado por coseno de x. Con el fin de que, observen, por favor, miren en la tabla de identidades, la primera identidad pitagórica. Busquen ahí la primera identidad pitagórica, voy a apuntarla por aquí. La primera identidad, vayan mirando ahí, por favor, muchachos, alternen mirando las tablas de identidades y la primera identidad pitagórica. Esa dice de la siguiente manera, resulta que es, ya lo ubicaron ahí, muchachos. Seno cuadrado. Alguien que me dicte, a ver. Más coseno Igual a 1. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. 1. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Muy bien, eso, perfecto.
Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. De aquí, por aquí tengo este coseno cuadrado, que es el que me interesa para reemplazarlo acá, para que todo me quede en función de solo senos. ¿Cuánto valdrá entonces de acá si yo despejo el coseno cuadrado de x? Coseno cuadrado de x será igual a ¿qué? A 1, este seno cuadrado que está sumando pasa a restar, 1 menos seno cuadrado de x. Así me quedaría. Entonces, esto que tengo acá es lo que voy a proceder a reemplazar en esta integral para que todo lo de aquí hacia atrás me quede en función de solo senos. O sea, que esta integral me quedaría igual a, ahora sí, integral de seno a la cuarta de x por, abro paréntesis, coseno cuadrado. ¿Pero qué es coseno cuadrado? 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado de x, todo al cuadrado, como veníamos acá, por coseno de x y por dx. Así me quedó entonces la nueva integral con este truquito. Extraje el coseno y todo lo demás lo dejo en función de seno. Y aquí es donde vamos a efectuar un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál es la función predominante en esta expresión? A ver si ustedes ya se dejan guiar por la intuición. La función aquí predominante, pues observemos que la que se repite en todos lados es el seno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Vamos a hacer, entonces aquí es donde recordamos la teoría sobre cambio de variable. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, u igual. Entonces, cambio de variable, recordando los pasos para el cambio de variable. Vamos a hacer u igual seno de x, que es la que se repite. U igual seno de x. Los pasos, recordemos. Primero, definir el cambio de variable. ¿Qué es lo siguiente? A ver si recuerdan. ¿Se acuerdan de definir el diferencial de u? Derivar el cambio de variable. De donde du es igual a. Entonces aquí decimos la derivada del seno, vamos a derivar el seno. Y la derivada del seno habíamos dicho que era coseno, ¿cierto? Coseno de x, aquí era du sobre dx, pero dijimos que vamos a pasar de una vez el dx a multiplicar. Coseno de x por dx. Y aquí tenemos, este era el objetivo entonces. Ese era el objetivo de extraer un coseno. Para que este coseno de x por dx se transformara en un du. Así quedaría. Y todo esto, cada una de estas, esta es una u, por aquí tenemos otra u, y cambiemos entonces los senos por u's, ¿cierto? Por u's. O sea que la nueva integral, ¿cómo me quedará? La nueva integral, llamémosla i de integral. La nueva integral me quedará integral de ¿qué? Entonces, por ejemplo, seno a la cuarta de x, ya lo transformamos ¿en qué? En u a la cuarta. U a la cuarta, así. Por, abro paréntesis, 1 menos, ¿cómo se transforma 1 menos seno cuadrado de x? A ver, para que ustedes me ayuden, muchachos. ¿Cómo quedaría en términos de u? A ver. ¿Cómo es? 1 menos u cuadrado, ¿cierto? Todo al cuadrado, ¿cierto? Haciendo u. Por, y coseno de x por dx se cambia por du, así como está. Entonces ya queda, en lugar de una integral trigonométrica, ya queda una integral algebraica, como teníamos acá. Aquí ya entonces toca hacer un boleíto de álgebra, ¿cierto? Tenemos que efectuar estas operaciones. Esto me queda igual entonces la integral de u a la cuarta por, aquí toca efectuar un binomio al cuadrado. Entonces este binomio me quedaría cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda. Sería 2 por una 2, u cuadrado, más el cuadrado de la segunda cantidad, u cuadrado al cuadrado es u a la cuarta. U a la cuarta por du. Listo, vamos a multiplicar ahora u a la cuarta por cada uno de estos términos. O sea que la nueva integral me quedaría integral de u a la cuarta por 1, me queda u a la cuarta, más por lo menos da menos 2u a la cuarta por u al cuadrado, ¿esto es qué? La 6. 6, ¿cierto? Eso, Andrés, muy bien. Más, y u a la cuarta por u a la cuarta, ¿cómo me queda? O a la Queda 8. u a la 8, ¿cierto? Listo. Por du. Muy bien. Así, por du.
Listo, ya cada una de estas son integrales inmediatas. Entonces esto me queda, ahora sí, entonces la nueva integral me queda, ahora sí vamos a proceder a integrar. Entonces utilicen la fórmula de x a la n más 1 sobre n más 1, pero con u's. O sea que la solución de esta integral me quedaría, ¿cómo ves? A ver, ayúdenme, u a la cuarta. ¿Cómo integraron ustedes? U a las 5 sobre 5. U a la 5 sobre 5, eso. Menos, ¿qué más sigue por acá? Váyanme diciendo, a ver, ¿cómo les fue quedando acá esta? Esta menos 2. La de u a la 6. ¿Cómo quedó, muchachos? U a las 7 sobre 7. U a la 7 sobre 7. ¿Y qué más? Más, y esta otra. U a la 9 sobre 9. U a la 9 sobre 9. Listo. Y más c, ¿cierto? Más C. Más c. Así. Ya organizándolo, eso lo pueden organizar como un quinto, si quieren así en adelante lo pueden hacer de una, un quinto de u a la 5, menos 2 séptimos de u a la 7, más un noveno de u a la 9, más c. Bueno, pero todavía nos falta un último paso, que esta integral nos dio un variable u. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué toca hacer luego? ¿Qué toca hacer, muchachos? A ver, ¿se acuerdan? ¿El último paso cuál es? Para tener la solución. Reemplazar por los valores. Es regresar, exactamente. Reemplazar esas U's, por ¿cuál fue el cambio de variable que hicimos? ¿Qué era igual a esa U? Que lo borré por acá. ¿A qué era igual esa Seno. U? A ver si se acuerdan. Seno, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Era igual a seno. O sea que la integral, entonces ya ahora sí, cambiando, ¿cierto? Que U era igual a seno de X. Entonces vamos a decir que la integral final nos quedaría un quinto de u a la 5, pero u es seno. Entonces seno de x a la 5 se escribe como un quinto del seno a la 5 de x, así, menos 2 séptimos del seno a la 7 de x, más un noveno de u a la 9 se escribe seno a la 9 de x más c. Este es el procedimiento. Aquí, teniendo en cuenta que u era seno de x, esto que teníamos acá. Ese es el procedimiento para cuando tengamos esa situación particular, ¿cierto? De esta manera. Así quedaría. Entonces, hagamos este otro, a ver si ustedes captaron el mensaje. A ver, traten de hacer ustedes también. Así. Entonces, recuerden que cuando tengamos potencias de senos y cosenos y una es impar, entonces vamos a extraer de la impar, de la menor potencia impar, una función. Tratemos de mirar, por ejemplo acá, tengo la integral de seno a la 3, seno al cubo de x por coseno a la 7 de x por dx. ¿Sí? Ambas son impares. Entonces la regla general es extraer de la menor potencia impar. Por ejemplo acá, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a, entre 3 y 7, la menor es 3, ¿cierto? Ambas son impares, pero vamos a tener en cuenta la menor. Entonces, de ese seno al cubo, voy a extraer una función seno. Y vamos a hacer nuestro procedimiento. Entonces ya no vamos a extraer un coseno, sino una función seno. O sea que nos quedaría de la siguiente manera. Esto va a quedar, esta integral va a quedar extrayendo, quedaría igual a, entonces decimos, esto es igual a integral. Ya no va a quedar seno al cubo, porque yo voy a extraerle, sino que va a quedar seno al cuadrado de x, ¿cierto? Seno al cuadrado por, bueno, este lo dejamos igual. No hay que extraerlo de ambos, sino de la menor potencia, para que tengan en cuenta. Entonces esto quedaría seno al cuadrado de x por coseno a la 7 de x, así, por seno de x, por dx, ¿sí? Lo extraje aquí y lo coloqué acá. Extraje la función seno de x acá y la coloqué aquí al final, acompañando a esto. De tal manera que esto, seno de x por dx es lo que queda al final. Ahí extraje un seno. La idea ahora es la siguiente, muchachos, que todo lo demás me quede expresado en términos de cosenos. O sea, si extraje un seno,
que todo lo demás quede con cosenos. Con cosenos. Este ya está expresado en coseno. Me falta es expresar este seno cuadrado en función de coseno. Nuevamente con la primera identidad. Con la primera identidad, ¿cómo quedaría entonces seno cuadrado? Miren, despejen de la primera identidad cómo quedaría seno cuadrado. Y vamos a reemplazarla. A ver, ¿quién ya lo ubicó? ¿A qué es igual seno cuadrado? En función de coseno cuadrado. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién ubicó ya la identidad? Pues, ahí no quedaría 1 menos coseno, eso sí. Exactamente. 1 menos coseno al cuadrado de x. Así, ¿cierto? Por coseno a la 7 de x. Este sí queda igual. ¿Sí? Todo lo demás, si yo extraje un seno, todo lo demás lo expreso en términos de cosenos. Y por seno de x por dx. Así. Muy bien, ahora aquí la función predominante, miren que es coseno. Entonces vamos a hacer el cambio de variable, ¿cierto? Entonces hagamos, bueno, como para que no digan que siempre es con u, normalmente también se puede trabajar con z o con la letra que ustedes quieran. Hagamos z, como para que no se malacostumbre a que siempre es con u. Z igual coseno de x. Vamos a hacer ese cambio. Z igual coseno de x. Entonces, cambio de variable definido. Siguiente paso, diferencial, hallar el diferencial de z. Derivamos. Menos seno, ¿cierto, Andrés? Muy bien. Menos seno de x por dx. Así, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces resulta que, pero bueno, aquí en la integral tengo es seno de x por dx. Seno de x. Entonces voy a despejar, un pequeño despeje. Este menos, aquí voy a multiplicar esta expresión, pasarlo acá a dividir o multiplicar todo por menos 1 para que este menos pase a este lado que tenemos acá. O sea que a la final me queda que seno de x por dx, seno de x por dx, con el fin de acomodarlo acá, es igual a menos de z. Menos de z, el signo menos viene de acá de esto que tenemos acá, del que la derivada del coseno es menos seno. Y vamos a hacer la sustitución. Entonces, ¿cómo queda nuestra nueva integral? Vamos a ver cómo queda nuestra nueva integral aquí. La nueva integral nos quedaría de la siguiente manera. La nueva integral, a ver cómo quedó. Entonces, y es igual. Integral de 1 menos coseno cuadrado. Pero dijimos que coseno cuadrado, que coseno es z, o sea que queda 1 menos z cuadrado. Así. Por coseno a la 7 de x, pero coseno es z, o sea queda z a la 7. Z a la 7. Por seno de x, pero seno de x es menos de z. Por menos de z, así. Coloquemos la siguiente paréntesis para que no pensemos que es una resta acá. Este menos podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer la multiplicación aquí. Vamos a hacer la multiplicación de este menos por cada uno de estos, por ejemplo. Y nos quedaría menos por más da menos 1. Ay, de una vez por este z a la 7. Vamos a efectuar las multiplicaciones, o sea que quedaría menos 1 por z a la 7, por más, por menos da menos. Menos z a la 7. Ahora, menos z cuadrado, por más da por menos. Y por menos da más. Más por menos da más. Más por menos da menos y por menos da más. Más z a la 2 por z a la 7. Z a la 2 por z a la 7 nos queda, ¿qué? Z a la 9, ¿cierto, muchachos? Z a la 9 por dz, efectuando la multiplicación. Y ahora sí vamos a integrar. Entonces la integral nos quedaría que y es igual a, ¿cómo quedaría entonces la integral de menos z a la 7? Vamos a hacerlo de una. Esto es z a la ¿qué? Z a la 8 sobre 8, ¿cierto? Entonces, escríbanlo de una con la parte fraccionaria adelante, o sea, como menos 1/8, como para que se vayan acostumbrando, menos 1/8 de z a la 8. Más, ¿y cómo quedará entonces esta? A ver, para que ustedes participen, muchachos, ¿cómo quedará la integral de z a la 9? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cómo quedó entonces la integral de z a la 9? Z a la 10 sobre 10. Z a la 10 Z sobre a la 10. 10 sobre 10, ¿cierto? Muy bien.
Pero expresémoslo de una vez como Un décimo de Z. Eso, un De Z décimo a la 10. de Z a la 10, como para que se acostumbren de una vez a ahorrar unos pasitos y expresarlo en forma fraccionaria. Listo. Aunque si lo hacen paso a paso, no hay problema, muchachos. Más C, ¿cierto? Bueno, pero falta un pasito. ¿Cuál fue? Recuerden el último paso, que es regresar a la variable original. Regresar. ¿Qué era esa Z? Esa Z era coseno de X. Entonces, ahora sí, respuesta final, ¿cómo quedaría? Menos un octavo de coseno a la 8 de X más un décimo de coseno a la 10 de X más C. Así quedaría la respuesta, ¿cierto? Esto era, muy bien, estos son los casos en que habíamos dicho que esos exponentes eran impares, que había uno de los dos impares. Con uno de los dos impares se hace el proceso de extracción y cambio de variable, como de esta manera. Extracción y cambio de variable. Pero veamos qué sucede si los dos son potencias pares. Aquí era impar para poder extraer. Pero ¿qué sucede si los dos son potencias pares? Entonces, cuando ambas son pares, entonces coloquémosle ahí, ya como continuando ahí, hemos dicho, si M o N era impar, ¿sí? Se hizo tal, se extrajo y se hizo cambio de variable. Ahora colóquenle ahí en la teoría para que ustedes lo tengan ahí. Si M Profe, y N, sí, preguntas, a ver, ¿y Juan Camilo. si los exponentes impares llegan a ser iguales o no? Ah, sí, puede suceder también. ¿O hay Entonces algún es caso? indiferente, sí, es indiferente extraer de uno de los dos. Muy bien, buena pregunta, sí. Sí, porque puede Listo. suceder. Y ahí, en ese caso, uno puede extraer de cualquiera de los dos y van a dar dos posibles respuestas, ¿cierto? Unas con senos o la otra con cosenos. Entonces, como estos son esto tiene identidades, pueden dar diferentes respuestas y ser equivalentes. Entonces, sí, cuando son iguales las potencias impares, se puede extraer de cualquiera de los dos y va a dar un resultado. Y si se selecciona una u otra, el resultado va a dar diferente, pero son equivalentes las dos respuestas. Sí, o sea que para el procedimiento es indiferente seleccionarla de cualquiera. Pero siempre pero si son diferentes, ahí sí tomar del menor exponente impar. Listo. Entonces, ¿qué sucederá entonces si M y N ambos son pares? Si son pares, no hay ningún impar acá. Entonces, aquí es donde vamos a recurrir a otra de las identidades. Vayan buscando por allá en la tabla de identidades, creo que era la 2021. Miren, a ver, las siguientes identidades se utilizan acá. La de seno cuadrado de X, cuando es potencia par, es igual a, busquen allá en sus apuntes, muchachos, esta identidad. Seno cuadrado de X es 1/2 de 1 menos coseno del ángulo doble, coseno de 2X. Así, ¿sí la ubicaron ahí, muchachos? Vayan mirando ahí para que ustedes la tengan en cuenta para sus ejercicios. Esta, seno cuadrado de X es 1/2 de 1 menos coseno de del ángulo doble. Es transformar este cuadrado, cuando es potencia par, en ángulo doble, así. Y la otra, alguien que me dicte la del coseno cuadrado de X, que está a un ladito, que está ahí a un ladito. Miren a ver si alguien ya lo ubicó. Miren a ver, si la ubicaron, busquen a ver esas identidades en la tabla de identidades. ¿Cierto? Los que están viendo este video, en el blog podrán encontrar esta tabla de identidades para que lo descarguen. ¿Ya ubicaron? Busquen a ver. 1 más Profe, es coseno. 1 más coseno de 2x. De 2X, exactamente, muy bien. 1/2 de 1 más coseno de 2X, del ángulo doble, ¿cierto? Entonces, mire que son muy parecidas, simplemente que seno cuadrado es con menos, coseno cuadrado es con más. Estas dos son las que se utilizan cuando las potencias sean pares, muchachos, para que tengan en cuenta ahí. Cuando no haya posibilidad de extraer un par de ahí, vamos a utilizar. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí las integrales directas, las primeras integrales que ustedes vamos a calcular, por ejemplo, la integral del seno cuadrado de X, y vamos a calcular la integral del coseno cuadrado de X, con estas dos identidades. Entonces, por Profe, y ahí no influye ejemplo, si es mayor o menor el exponente. aquí ya no influye, exactamente, ya no influye si es mayor o menor. Si es pares ambos, entonces siempre vamos a utilizar estas. Vamos a utilizar estas identidades, correcto. ¿Sí? Aquí ya es indiferente, ¿sí? Para que tengan en cuenta.
Entonces vamos mirando, por ejemplo, integral de seno al cuadrado de x, para que ustedes ven acá. No, hagámosla con, sí, seno cuadrado de x como para empezar. Hagámosla así. Integral del seno cuadrado de x, con es para que utilicemos esta identidad. La integral del seno cuadrado. Entonces, el seno cuadrado de x la voy a cambiar por su correspondiente identidad. O sea que esto me queda integral de seno cuadrado, pero con la identidad del ángulo doble. Entonces quedaría 1/2 de, abro paréntesis, 1 menos coseno del ángulo doble, coseno de 2x por dx. Así, entonces ya en lugar de resolver esta integral, resolvemos esta otra que tenemos acá. Este 1/2, por ejemplo, está multiplicando a ambos, entonces vamos a sacarlo de la integral. O sea que me quedaría 1/2 de la integral de 1 menos coseno de 2x por dx, así. Y esto va a ser igual a 1/2 de, abramos con un corchete acá. A ver, muchachos, ayúdenme, ¿cuál es la integral de 1? Miren a ver ustedes en sus fórmulas de derivación, de integración. ¿Cuál es la integral de 1? ¿Cuál es la función que al derivarla me da como resultado 1? Buscando, ayúdenme. La integral de 1, como si fuera la integral de dx. X. X, ¿cierto? Eso, muy bien, Diana Marcela. X, así. Menos, bueno, seguimos acá, menos. Ahora, ¿cuál es la integral del coseno? Aquí hay que mover mucho cuidado con los signos, ¿cierto? Cuando uno deriva, cuando uno integra. A ver si ya se familiarizaron. La integral del coseno. ¿Cuál es la integral del coseno, muchachos? A ver. Bueno, La integral es positivo, ¿cierto? O sea, bueno, Sí. pero como tenía menos, ¿cierto? Entonces la integral del coseno es seno de 2x. Pero aquí hay algo adicional, no sé si ustedes recuerdan acá, ¿se acuerdan? Sobre la derivada interna, ¿cierto? Como aquí es 2x, entonces sobre la derivada interna que es sobre 2, ¿cierto? Cuando es constante, así. Entonces hay que tengan cuidado con este sobre 2 que tenemos acá. Así, más c. Por ejemplo, de esta manera. Entonces, así podría ser una primera solución para que tengan en cuenta una primera solución de esta integral. Entonces decimos, la integral de seno cuadrado de x, la integral de seno cuadrado de x por dx es igual a, bueno, aquí podemos multiplicar 1/2 por x, queda 1/2 de x, 1/2 de x, más por nos da menos. 1/2, este es como si hubiera otro 1/2 por 1/2, menos 1/4 del seno de 2x más c. Así, por ejemplo, podríamos dejar la respuesta, aunque de pronto algunos autores también utilizan la identidad del seno del ángulo doble, como para aprovechar ahí, como para recordar, por ejemplo, seno del ángulo doble. Busquen ahí, muchachos, en las fórmulas de identidades. Hay una identidad del seno del ángulo doble. Apuntémosla por aquí a un ladito, como para el público presente. Seno del ángulo doble. No sé si se ubicaron esta identidad que es 2 veces seno de x por coseno de x. A ver si ya lo ubicaron ahí en sus identidades. Ténganlas a la mano ahí siempre, muchachos, para los ejercicios. O sea que la otra posible respuesta sería 1/2 de x menos 1/4 por seno de 2x, que es 2 veces seno de x por coseno de x, por ejemplo, así, más c. Aquí, bueno, y aquí mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Ya es como identidad, ya es adicional, ¿cierto? Dependiendo del ejercicio, quedaría entre 1/2 de x menos 1/2 de seno de x coseno de x, por ejemplo, más c. Ya es adicional, si ustedes dan esta respuesta también, dependiendo del ejercicio, así está bien o así está bien, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Así es, aprovechando como identidades de ángulos dobles. Entonces, cada vez que tengamos un seno con potencia par, senos o cosenos, vamos a utilizar la identidad del ángulo doble. ¿Sí? Para que quede entendido. Ahí sería 1/2, menos 1/2. Sí. Ay, sí, gracias. Aquí es menos 1/2, sí, gracias. Eso, ayúdenme a corregir porque de pronto me equivoco, hay cositas. Menos 1/2, listo, corregido ahí. Perfecto, entonces miren a ver. Este sería cuando tengamos potencias pares, ¿cierto? Veamos varios ejemplos como para que ustedes dominen ahí.
Por ejemplo, nos piden resolver. Hagamos una con coseno, por ejemplo. ¿Cómo sería? Más para que se familiaricen con la identidad del ángulo doble. Coseno al cuadrado de 3x por dx. ¿Cómo quedaría entonces? Entonces, la integral del coseno al cuadrado de 3x. Entonces, miren la identidad del coseno cuadrado de x. La identidad, antes de integrar. De coseno cuadrado de x dijimos que era 1/2 de 1 más coseno de 2x, ¿cierto? Así era la identidad, con más. Coseno del ángulo doble. O sea que si lo vamos a adaptar aquí, para este caso quedaría integral de 1/2 de 1 más coseno del ángulo doble, pero aquí es el doble de ¿quién? El doble de 3x, ¿cierto? Para que tengan en cuenta acá y tengan cuidado. O sea que es 1 más coseno de 6x, porque es el doble del ángulo que tenemos acá. O sea que es coseno de 6x, así por dx. Esto, para que tengan cuidado aquí para reemplazar correctamente el ángulo doble. Se duplica el ángulo que aparece acá y lo colocamos acá. Y resolvemos ya la integral. O sea que esta integral ya de una vez, si quieren acá, 1/2 es constante. 1/2 por la integral de 1, como es 1 por dx, ¿cierto? Que es x. Más, y ahora la integral del coseno. La integral del coseno de 6x. A ver, ayúdenme ustedes, muchachos. ¿Cómo será la integral del coseno de 6x? A ver, ¿quién me dice? Para que participe. Es seno de 6x sobre... ¿Y qué más? Sobre 6. Sobre 6. Sobre 6, ¿cierto? Sobre la derivada interna. Perfecto. Seno de 6x sobre 6. Así. Así de sencillo. ¿Sí? Más seno de 6x sobre c. Perfecto. Aquí ya, bueno, aquí ya no hay, habría que mirar, buscar identidades, pero vamos a dejarla de esta manera, así. Ya de pronto lo que hacemos es multiplicar acá 1/2 de x, 1/2 por 1/6, esto es como si fuera 1/12 del seno de 6x. Así, del seno de 6x más c. Dejémoslo así para no complicarnos acá con más identidades. Entonces es como para que tengan en cuenta que aquí es con el ángulo doble, ¿cierto? El doble de 3x, para que tengan en cuenta, para que lo practiquen ahí. Listo, ese sería el procedimiento entonces, cuando ustedes se encuentren con ángulo doble, ¿cierto? Para que tengan cuidado ahí. ¿Listos? Bueno, muy bien, muchachos. Ahora veamos, este es otro caso, este es el caso con potencias del seno, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta sus ejercicios, potencias del seno. Pero resulta que pueden haber ejercicios en donde no son potencias, sino múltiplos del ángulo. Por ejemplo, ¿sí? Productos que involucren de la siguiente manera. Copian ahí como un título o un subtítulo ahí. Productos de seno, ya no es seno a la m, sino seno de mx, por ejemplo. ¿Sí? Productos de seno de mx y coseno de mx, de nx, por ejemplo, como para que diferenciar. Seno de mx, coseno de nx, así. Ya no es a la m y a la n, sino seno de mx. Ya es el ángulo, el que está, es un múltiplo del ángulo, un múltiplo de x, acá, múltiplos de x, así. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a verlo directamente con ejemplos. Esto es utilizando las identidades para convertir productos a sumas, ¿sí? Identidades de productos a sumas, para que vayan ubicándola ahí, muchachos, en sus tablas de identidades. En la tabla de identidades busquen fórmulas de conversión de productos a sumas. Y, por ejemplo, vámonos directamente con ejemplos. Por ejemplo, nos piden resolver la integral de, miren que es diferente, seno de 5x por coseno de 3x por dx, así como está. Miren que ya no es seno a la 5, ni coseno a la 3, sino seno de 5x y coseno de 3x. ¿Sí? Observen que ahí, entonces, el procedimiento es diferente. Es convertir ese producto en una suma a través de la identidad que convierte productos a sumas.
Busquen por allá, buscando. A ver, creo que hay una identidad que dice seno de X por coseno de Y. Miren, a ver, buscando. Busquen a ver si encuentran esa identidad que aparece ahí. Seno de X por coseno de Y. ¿Sí la ubicaron, muchachos? Un Un medio. medio Un medio, eso, ya lo por ubicaron. seno, un medio por seno de X más Y más Ya seno lo, de X menos Y. Eso, perfecto. Lo importante es que ya la hayan ubicado ahí y esto me quedaría entonces, y se me quedó acá un poquito. Entonces, apuntémoslo por acá. Seno de X más Y. ¿Ves? Seno de X por coseno de Y es igual a un medio. Eso, muy bien. Un medio, ¿cómo fue? Seno de X más Y. Así, más seno de X menos Y. ¿Cierto? Esta es la que vamos a aplicar acá. Esta es la que vamos a aplicar acá, muchachos. Entonces, a ver cómo me quedaría. O sea que esto quedaría, pero adaptándolo ya a esto, ¿cierto? Así. Esto es igual entonces a un medio. Vayan mirando la fórmula. Un medio integral, ¿cierto? Vamos a convertir. Un medio sale la integral de una vez para que lo ahorremos. Seno de X más Y. Entonces aquí sería seno de, abro paréntesis, 5X más 3X. ¿Cierto? Estamos adaptándolo acá. 5X más 3X. Así que multiplica, no, ya, más, vamos acá, seno de X más Y, más, la fórmula nos dice, la identidad nos dice seno de X menos Y, o sea, seno de 5X menos 3X, seno de 5X menos 3X, así, y listo por DX, entonces ahí acabamos de utilizar la identidad que convierte este producto en una suma. Ya simplemente efectuar las sumas, a ver cómo quedaría. O sea que esto me quedaría un medio de integral de seno de, aquí pues queda 5x más 3x es 8x, más, y aquí seno de 5x menos 3x nos queda 2x, ¿cierto? Seno de 2x por dx. Y cada una ya son integrales inmediatas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la integral del seno? A ver, para que ustedes se acuerden y tengan cuidado con los signos. Menos coseno de Menos, 8X. ¿cierto? Eso, menos coseno de 8. O sea que esta integral me quedaría, esta integral, un medio que multiplica a, esto es menos, ¿cierto? La integral del seno, menos coseno de 8x, ¿y qué más falta? ¿Qué más nos falta aquí? Sobre 8. Sobre, ¿qué? Sobre 8, exactamente, sobre 8. Listo. Y ahora, ¿cómo es la integral del seno de 2x? Entonces, la integral del seno es menos, ¿cierto? Coseno de 2x sobre 2, así, ¿cierto? Cierro corchete más c. Ya lo otro es como organizar los fraccionarios, y entonces esta integral me quedó como respuesta, organizarla, ya más por nos da menos un medio, esto es por un octavo, como un 16avo, menos un 16avo del coseno de 8x, más pues nos da menos un medio por un medio, un cuarto coseno de 2x más c. Así, este es el procedimiento cuando tengamos productos de senos y cosenos. A ver, traten de hacer este otro, a ver cómo les quedaría. Sí, vayan revisando, si tienen preguntas, bien puedan pregunten también, muchachos. Por ejemplo, ¿con qué identidad? Entonces aquí es identificar la identidad correspondiente, ¿cierto? Tratar de identificar la identidad correspondiente. Integral de coseno de 4x por coseno de 7x por dx. Busquen ahí, muchachos, en las identidades trigonométricas una identidad que me convierta el producto de dos cosenos, coseno de x por coseno de y, en una suma. Buscando, muchachos, a ver. Un Busquen a ver. medio por ¿Ya lo coseno de ubicaron? X más Y más coseno de X menos Y. Más, ¿cierto? Más coseno
de X menos Y. Miren, a ver si la ubicaron todos, muchachos. Es tenerlas ahí en la mira, a la mano, ¿cierto? Para convertir este producto en esta suma. ¿Sí? Como, para ver, ¿y cómo la aplicaríamos entonces? Entonces esto quedaría, vamos haciéndolo. Si quieren lo hacemos de una. Vamos haciendo las sumitas de una para que nos ahorremos acá. Entonces esto queda la integral. Entonces queda 1/2 es una constante. 1/2 integral de coseno de X más Y es de la suma. Entonces de una. 11x. Exactamente, seno de 11x, ¿cierto? De una y sin dolor. Más coseno de X menos Y. ¿Cómo quedaría de una y sin dolor aquí? Bueno, aquí con un poquito de dolor en cuanto al signo. 4x menos 7x. Esto nos quedaría, colóquenlo así un pequeño paréntesis, menos 3x, ¿cierto? Menos 3x, exactamente. Entonces, aquí hay que aprovechar otra identidad. Busquen ahí, muchachos, la identidad del ángulo negativo. Coseno de un ángulo negativo. Para que lo busquen por ahí. Buscando. Coseno de un ángulo negativo. Resulta que el coseno es una función par. Busquen por ahí en las identidades. A ver si ya lo ubicaron. El coseno de un ángulo negativo. Estoy quedando 1/2 Coseno integral de de... X. Exactamente, ¿cierto? El coseno de menos X es el mismo coseno de X. O sea que más, por lo tanto, el coseno de menos 3X es el mismo coseno de 3X. Eso por ser una función par. Propiedades de ángulos negativos, ¿cierto? Que la ubiquen. Lo importante es que ubiquen ahí las propiedades, las identidades. Identidad del ángulo negativo. Coseno de menos 3X, coseno de 3X. Por dx. Entonces ahora sí, integramos. Integramos esto. O sea que cómo me quedaría la integración de esta parte de acá. Esto me queda entonces, llamémoslo y. ¿Y es igual a qué? A ver cómo me quedaría eso. Ayúdenme ahí a ver, muchachos. 1/2, ¿cierto? Abro corchete. ¿Qué más sigue acá? ¿Cómo les quedó la integral del coseno de 11x? Entonces, ¿cuál es la integral del De coseno? 11x por 11. Eso, muy bien. Seno de 11x sobre 11, ¿cierto? Así. Más, y el coseno de 3x. La integral del coseno de 3x ya les debió quedar. ¿Cómo fue? Seno de 3x, ¿cierto? Sobre 3. Exactamente, muy bien, Diana Marcela. Así, más c. Listo, ya lo otro es como organizar la expresión y ya nos quedaría la respuesta. 1/2 por 1/11, esto es 1/22 del seno de 11x, más 1/2 por 1/3 da 1/6 del seno de 3x, así podemos dejar la respuesta. Más c, ¿cierto? Así. Muy bien. Ese es el procedimiento básico en general para sus ejercicios, sus talleres, cuando tengan senos y cosenos, pero estamos como amañados, como emocionados solo con senos y cosenos. Pero ahí también, recuerden que hay tangentes, secantes, cosecantes, ¿cierto? Entonces veamos, por ejemplo, integrales con secantes y tangentes. Estas ya son más intuitivas. Les copiamos ahí como para el procedimiento general. Esta es más intuitiva porque hay varios procedimientos dependiendo. Entonces, como un título ahí, muchachos, integrales con secantes y tangentes. Con secantes y tangentes. A ver, como para que ustedes tengan más o menos la idea de cuál sería el procedimiento, ¿cierto? En general, cuando tengamos integrales con secantes y tangentes, por lo general, la idea es de la expresión, si tengo un producto, extraer secantes y tangentes para construir una derivada, la derivada de alguna de las funciones. Por ejemplo, la derivada de la secante, ¿se acuerdan? Busquen por ahí en sus apuntes a ver cuál era la derivada de la secante para construir la derivada de secante de x. ¿Cómo es? Apuntémosla por acá. La derivada de secante de x. Apuntémosla nuevamente. Secante por tangente. Secante por tangente, ¿cierto? Ya se están aprendiendo las fórmulas. Secante por tangente. Entonces, la idea es, en las integrales, tratar de extraer secante por tangente. Esto que tengo acá. Sí, dependiendo del ejercicio. O la otra es la derivada de la tangente.
La derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Miren en sus apuntes. A ver, muchachos, en las tablas de fórmulas de integración. Secante de cuadrado. derivación. Secante cuadrado, ¿cierto? Entonces, dependiendo del ejercicio, la idea es extraer secante de x por tangente de x o extraer secante cuadrado de x. Entonces ya la idea es, más o menos la intuición nos va diciendo, por ejemplo, veámoslo con unos ejemplos como para que tratemos de intuir cómo sería el procedimiento. Por ejemplo, nos dicen integral de secante a la cuarta de x por, ¿sí? Por ejemplo, tangente al cubo de x por dx. Así, secante a la cuarta por secante al cubo de x por dx. Entonces, miremos lo siguiente. Por ejemplo, esta secante a la cuarta que tengo acá es una potencia par. Puedo extraer, si yo extraigo de aquí un secante al cuadrado, ¿cierto? Lo generaría aquí. Generaría aquí esta parte de secante cuadrado. Entonces, voy a extraer de este secante a la cuarta, así que resáltenlo ahí, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Voy a extraer un cuadrado. Voy a extraer un cuadrado de acá. O sea que la nueva integral me quedaría de la siguiente manera. Al extraerlo. Ya no me queda secante a la cuarta, sino que secante al cuadrado de x por tangente al cubo de x por secante al cuadrado de x por dx. Así. De tal manera, muchachos, que secante al cuadrado de x, este secante al cuadrado de x, es la derivada, habíamos dicho que era la derivada ¿de quién? De la tangente. Entonces, la idea es que todo lo que está de aquí para atrás me quede en función de solo tangentes. Solo tangentes. Si quiere, colóquenlo así como una guía, una flecha inicial en el primero. Para que me quede en función de solo tangentes. Todo esto que tengo acá. En función de solo tangentes. Entonces, miremos. Aquí es donde toca mirar identidades. Este ya está en función de tangente. Solo tangente. Y este secante cuadrado. Busquen, creo que es la segunda, tercera identidad. Miren a ver de la tabla de identidades. Resulta que, bueno, creo que habría que despejarla. Busquen la segunda identidad. Miren la segunda identidad pitagórica. Dice 1 más tangente cuadrado. A ver si ya la ubicaron, muchachos. 1 más tangente cuadrado es igual a ver si la ubicaron, secante cuadrado, ¿sí? ¿Sí la ubicaron ahí? Para que tengan en cuenta sus apuntes. 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Esta es la identidad que vamos a aplicar para que este secante cuadrado que tengo acá me quede en función de tangente. O sea que ¿cómo me quedaría ante la nueva integral? La nueva integral me quedará integral de, en lugar de secante cuadrado, esta identidad la voy a cambiar por 1 más tangente cuadrado. 1 más tangente al cuadrado de x por tangente al cubo de x por secante cuadrado de x. Así. Por secante al cuadrado de x por dx. Secante al cuadrado de x por dx. Así. ¿Cierto, muchachos? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este reguero de tangentes que tenemos acá? ¿Cuál creen que será el procedimiento? Entonces, esa es la intuición que ustedes van a ir desarrollando. ¿Cuál sería? ¿Qué me sugieren ustedes, muchachos? A ver, para que ustedes participen. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué me sugieren para continuar con este ejercicio? ¿Qué, profe? ¿Integramos por partes, como lo hicimos en anteriores, o qué? ¿O no? Miremos a ver, bueno, esa es una opción, ahorita la miramos. Ahorita miramos un ejercicio para hacerlo por partes. Realmente cambio de variable, eso. La idea es que ustedes se dejen guiar por la intuición acá. Como la tangente está en varios pedazos, en varias partes aquí, bueno, sí. Aquí es en un reguero de partes aquí, es para hacerlo mejor por cambio de variable. ¿Y cuál será el cambio de variable? Entonces hagamos U, por ejemplo, utilicemos nuevamente la U. ¿Cuál será el cambio de variable? A ver, que aprendan a desarrollar esa intuición. ¿Cuál será el cambio de variable? Exactamente, U igual tangente de X. Utilicemos, por ejemplo, la U. U igual tangente de X. Entonces vamos a hacer U igual tangente de X. ¿Cierto? Cambio de variable, definimos. Listo. Ahora necesitamos el DU, el diferencial. DU. Entonces vamos a derivar la tangente de X. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente de X.
Por aquí la tenemos. Secante cuadrado de x, eso, muy bien, Diana Marcela, secante el cuadrado de x por dx, ¿cierto? Así para que se consuma de una vez a pasar a multiplicar. Así quedaría. Entonces, estos dos son los cambios que tenemos que aprender a desarrollar como intuitivamente, ¿cierto? Extrajimos secante cuadrado y todo lo demás lo expresamos en función de tangentes para efectuar el cambio de variable, para efectuar ese cambio de variable. Así, listo, entonces vamos a hacer la sustitución, llamemos esto y es igual, entonces y es igual, ya con esto me queda de esta manera, ¿sí? Me quedó de la siguiente manera, integral, la nueva integral, ¿cómo quedó? Integral de, abro paréntesis, 1 más, ya no queda tangente cuadrado, sino u cuadrado, ¿cierto? Porque cambié la tangente por una u. Por tangente al cubo queda u al cubo. Y secante cuadrado de x por dx, ¿en qué se transformó? Dijimos que se transformó en du. Du, ¿cierto? Esto que teníamos acá, esto sería mi du que tenemos acá. Listo, entonces efectuamos las multiplicaciones, o sea que esto me quedaría integral de 1 por u al cubo más u cuadrado por u al cubo, u a la 5, ¿cierto? Recuerden que se suman los exponentes por du. Y ya queda en integral inmediata, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces la solución? ¿Cómo es la integral de u al cubo? Para que ustedes participen, muchachos. A ver, ¿cómo queda? U sobre 4, Eso, pues, U sobre 4, U a la 4. exactamente. Más, ¿qué más? Aquí, vamos copiándola acá. Eso, de una vez entonces, un cuarto de u a la cuarta, ¿cierto? Así como para que, como cuando David lo está dictando acá, de una, ¿cierto? Más un Más sexto. un sexto de u a la 6. De u a la 6, muy bien, Jesús Esteban, u a la 6 más c, ¿cierto? Así, pero ¿será que ahí termina el ejercicio? No, toca reemplazar. Reemplazar, exactamente, reemplazar la variable original. O sea que esto a la final queda un cuarto de u a la cuarta, pero ¿qué era u? U era tangente de x, ¿cierto? O sea que queda un cuarto de tangente a la cuarta de x más un sexto de tangente a la 6 de x. Tangente a la 6 de x más c. Así, este es el procedimiento intuitivo que ustedes van a ir desarrollando, rayando ejercicios, ¿cierto? De esta manera. Extraer un secante cuadrado para hacer este cambio, que todo lo demás quede en función de tangente. Pero aquí, porque había un secante cuadrado, una secante elevada a una potencia par, ¿cierto? Así. Pero, por ejemplo, miremos este otro caso también que sea intuitivo. Por ejemplo, este otro ejemplo. Nos dicen integral de secante al cubo de x por tangente a la 5, tangente a la quinta de x por dx, ¿cierto? Miren que son impares estos exponentes, por ejemplo, y de aquí ya no voy a extraer un secante cuadrado, sino que voy a extraer una secante y una tangente, porque ahorita habíamos visto que secante por tangente era la derivada de la secante, ¿cierto? Habíamos dicho, la secante por la tangente era la derivada de la secante. Entonces vamos a extraer una secante y una tangente. O sea que esto me quedaría igual a, de esta manera. Ya no me queda secante al cubo, sino secante al cuadrado de x por, ya no me queda tangente a la quinta, sino tangente a la cuarta de x, así, por, y ahora sí, entonces acabamos de extraemos la secante de x, ¿cierto? De aquí la secante al cubo, y la tangente a la cuarta, entonces extrajimos la tangente de x por dx. ¿Con qué fin, muchachos? Con el fin de lo siguiente. Resulta que secante de x por tangente de x es la derivada de ¿quién? Habíamos dicho. Secante de x por la tangente de x era la derivada de ¿quién? A ver, para que ustedes participen. La secante de x por la tangente de x será la derivada de la secante. secante, exactamente, muy bien, Andrés Felipe y Jesús Esteban.
es la derivada de la secante. Significa que de aquí para atrás todo lo tengo que expresar en términos de solo secantes. Colóquenlo así como para que lo tengan ahí. Solo secantes de aquí para atrás. Porque la secante de x por tangente de x es la derivada de la secante. Entonces, que de aquí para atrás me quede todo en términos de solo secantes. ¿Qué sucede entonces? La que me está estorbando aquí, pues esta está bien, pero la tangente a la cuerda es la que me está estorbando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresarlo como un cuadrado al cuadrado, secante cuadrado de x por tangente al cuadrado de x al cuadrado. Así, con el fin de aplicar la identidad. Expresemos tangente a la cuarta como tangente al cuadrado de x al cuadrado. Por secante de x por tangente de x. Así. Secante de x por tangente de x por dx. Y miren nuevamente la segunda identidad pitagórica, pero ahí habría que hacer un despeje. La segunda identidad me había quedado que era 1 más tangente cuadrado de x igual a secante cuadrado de x, ¿cierto? Pero me interesa es reemplazar esta tangente cuadrado para que me quede en función de secante cuadrado. ¿Cómo quedaría entonces la sustitución? Quedaría así. Integral de secante cuadrado de x, así, por secante cuadrado de x por... ¿A qué será igual tangente cuadrado? A ver, ayúdenme ustedes, muchachos. ¿A qué será igual esta tangente cuadrada entonces? ¿Qué hacemos? A ver, muchachos. Voy a despejarla de acá, ¿cierto? Tangente al cuadrado de x. 1 menos secante cuadrado de x. Eso, despejamos esto. El 1 que está sumando lo paso a restar, ¿cierto? Exacto. Entonces quedaría secante al cuadrado de x, ¿cómo fue? Menos 1, ¿cierto? Secante al cuadrado de x menos 1, pasando el 1 que está aquí a restar. Secante cuadrado de x menos 1, y esto al cuadrado, así. Por, entonces, secante de x, tangente de x. Por secante de x, tangente de x, así por dx. Muy bien, entonces, todo esto me quedó en función de solo secantes de aquí para atrás. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable que vamos a hacer? Llamémoslo z. ¿Cuál es el cambio de variable que vamos a hacer? Entonces, sería hacer z igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría? Entonces decimos, hacemos z igual, exactamente, Jesús Esteban, secante de x. Hacemos z igual secante de x, así. Y entonces calculamos el dz. Entonces, aquí es donde hay que tener muy a la mano las fórmulas de integración, las fórmulas de derivación, ¿cierto? Por ejemplo, acá, entonces, la derivada, para hallar el diferencial de z, la derivada de secante de x es, dijimos que era... Tangente de x. Exactamente, Jesús está secante de x por tangente de x por dx, que esto es lo que teníamos, lo que habíamos extraído, ¿cierto? Extrajimos acá una secante y una tangente con el fin de armar la derivada de la secante. Entonces, esa es la intuición que ustedes deben desarrollar. O sea, que ¿cómo queda la nueva integral? Entonces, la nueva integral me quedaría integral de, entonces vamos a cambiarla por z, habíamos dicho, entonces queda z cuadrado, que multiplica z cuadrado menos 1, z cuadrado menos 1, ¿cierto? Al cuadrado, z cuadrado menos 1 al cuadrado, por, y secante de x, tangente de x por dx, esto es dz. Todo esto es dz, así como está acá, por dz. Así me quedó entonces, ahora sí, ya es un boleto de álgebra para poder resolver esa integral. Revisen a ver, muchachos, que quede claro, quede entendido. Entonces, manos a la obra. Vamos a hacerle entonces, a ver cómo me quedaría esta nueva integral. Esta integral quedaría con mucho cuidado. Bueno, hagámoslo aquí, por aquí me cabe. ¿Cómo me quedaría esta integral entonces? Con mucho cuidado. Integral de z cuadrado por binomio. Un binomio al cuadrado. Z al cuadrado, z a la cuarta, menos doble producto de primero por el segundo. 2 veces z al cuadrado, más cuadrado de la segunda cantidad, más 1.
por dz, ¿sí? Un boleto de álgebra, vayan haciéndolo ustedes, muchachos, ahí conmigo. O sea, que esto queda integral de... Ahora, este z cuadrado multiplica a cada uno de estos términos. O sea, que me quedaría z cuadrado por z a la cuarta, z a la 6, ¿sí? Z a la 6 menos 2, z cuadrado por z cuadrado da z a la cuarta, menos más por más da más, z al cuadrado. Z al cuadrado, miren, a ver, verifiquen a ver por favor que todo esté bien, por dz. O sea que la integral me quedaría de una vez, vayan haciéndola ahí, Un la de séptimo, x a la n más 1. Eso, de una vez con fraccionario, eso, perfecto, Jesús un Esteban. séptimo de z a la 7. Eso, ¿qué más? Un séptimo de z a la 7 menos, ¿qué más sigue aquí? Menos 2/5 de z a la 5. 2/5 de z a la 5, muy bien, ¿y qué más? Ayúdenme ahí. Un tercio de z a la 3. Un tercio de z a la 3, perfecto, muy bien, más c, ¿cierto? Ahí ya. Y por último, regresar a la variable original, que era esta z era secante de x, entonces esto queda un séptimo de secante a la 7 de x, ¿cierto? Vamos reemplazando, menos 2/5 de secante a la 5 de x, más un tercio de secante al cubo de x, más c. Así, eso es muy intuitivo, muchachos, para que tengan en cuenta. Resulta que este es el caso en que yo puedo extraer, ¿cierto? Puedo extraer acá. Y porque me quedó adecuado, pues, para extraer secante por tangente. Pero hay algunos casos en donde, o secante cuadrado, ¿cierto? Hay algunos casos, como para mostrar el otro ejemplo que ustedes se pueden presentar. Por ejemplo, la integral, digamos que tengamos la integral de solo secante al cubo de x por dx. ¿Sí? Si yo extrajera el secante cuadrado, me quedaba solo secante por secante cuadrado, entonces ahí no podría relacionarlo con tangente lo demás. Entonces, este es otro procedimiento que necesitamos. Cuando tengamos así que no se pueda extraer, vamos a utilizar ahora sí integración por partes, de la siguiente manera, muchachos. Esto es igual a, entonces aquí es donde vamos a separar esto de todos modos como secante de x por secante cuadrado de x. Descompongamos el secante al cubo como secante de x por secante al cuadrado de x por dx, así. Y venimos a la fórmula de la vaca. Recordemos que es u y db. U, una parte derivable, ¿cierto? Y la otra parte integrable. Pero entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, porque como conocemos lo siguiente, vamos a llamar esto u y esto voy a llamarlo db, para que al integrarlo, yo ya conozco la integral de secante cuadrada, que esa es una integral inmediata. Entonces, con ese fin, vamos a hacer el cuadrito de la vaca, ¿cierto? Que vimos en la clase anterior. Para los que están viendo este video, lo pueden encontrar en mi blog, misclasesconfedmadrid.blogspot.com. Entonces, esto es igual a, vamos a hacer u igual secante de x. U igual secante de x. Y vamos a hallar db, vamos a hacer db igual secante cuadrado de x por dx, así. Entonces recordemos los pasos para hacer integración por partes. Estamos haciendo integración por partes. Una parte la derivo. Entonces, du, ¿cuál es la derivada de la secante de x? Entonces, la derivada de la secante, vayan mirando las fórmulas ahí, es secante, ¿cómo es? Por tangente, ¿cierto? Secante de x por tangente de x, por dx. Esta la derivo, ¿cierto? Y recuerden que la otra parte la integro. Aquí, integro aquí y obtengo b. Aquí b es igual. ¿Y cuál es la integral de secante cuadrada? A ver, porque ustedes también Tangente de x. tangente de x, ¿cierto? Es tangente de x, sin la constante ni nada. B es igual. Ahora sí, el cuadrito nos decía que, ¿cómo es la fórmula de la vaca? U por B, ¿cierto? Una vaca sin cola, vestida de uniforme, menos integral de B por du. O sea que me quedaría, ¿cierto?
Entonces la integral me quedaría así, llamémosla I. I de integral, esta integral. La integral es igual a U por B, vayan siguiendo la fórmula de la vaca. U por B, secante de X por tangente de X. Menos integral de B, que es tangente de X, por du, pero du es secante de X por tangente de X, por dx, así. U por B menos integral de B por du, pero du es secante de X, tangente de X, listo. Por aquí tenemos tangente de X por tangente de X, es tangente al cuadrado, hagámoslo así, y es igual secante de X por tangente de X menos integral de tangente de X por tangente de X es tangente al cuadrado de X por secante de X por dx, así. Bueno, y resulta que tangente al cuadrado yo puedo expresarlo en función de secante, ¿cierto? Con la identidad que habíamos visto ahorita. Tangente al cuadrado, habíamos dicho con la segunda identidad. A ver si ya se la aprendieron, muchachos. Despejen de la segunda identidad. La identidad de 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Van a despejar tangente cuadrado. Y lo vamos a reemplazar acá, para que vayan haciéndolo. O sea que esto me queda, ¿ve? Mientras ustedes van mirando ahí, ¿cómo es la identidad de despejando tangente cuadrado? Decimos, esto es igual a secante de X por tangente de X menos integral de tangente al cuadrado. ¿A qué era igual la tangente al cuadrado? Entonces, si ustedes miran la identidad, es secante al cuadrado de X, ¿qué más? ¿Y qué más? Menos 1. Exactamente, Andrés Felipe, muy bien. Por secante de X. Por secante de X por dx, así. O sea que esta integral me quedó igual a secante de X por tangente de X menos, y ahora multipliquemos acá, esto queda integral de secante al cuadrado de X por secante de X, queda secante al cubo de X, más por menos da, no, espera, menos secante de X por dx. Pero, ¿qué ha sucedido, muchachos, aquí? Tenemos lo siguiente. Resulta y acontece que esto es igual a secante de X por tangente de X menos, separemos esto en dos integrales. Una es menos por más da menos integral de secante al cubo de X y menos por menos da más integral de secante de X por dx. Resulta y acontece que aquí, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió acá? Con esta integral que tenemos acá. Piensen a ver, resulta que esta integral es la integral original que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces aquí hay un procedimiento cuando llegamos nuevamente a la integral original y es plantear como una expresión algebraica. Esta integral fue la que llamamos justamente I. Y es la integral de secante al cubo de X. O sea, volvimos otra vez a la integral original y esta es la que llamamos I. Entonces vamos a plantear como una ecuación algebraica. Bueno, eso por este lado. Esto como lo llamamos I, entonces esta misma I de acá, porque es la integral original. Y la secante de X, esta integral de secante de X, la vimos al principio de la clase. Busquen por allá, a ver si se acuerdan cómo era esta integral. Mientras voy apuntando por acá. En los apuntes, en sus apuntes, al principio de esta clase ahorita, hace un rato. Vayan buscándola. Esto queda igual. Y secante de X, tangente de X, menos I, esto lo voy a llamar así, menos I, más, a ver quién me dicta, ¿cómo fue que nos dio la integral de secante de X? Como una integral conocida al principio de esta clase. Logaritmo natural ¿De qué más, del Esteban? valor absoluto de secante de X más tangente de X. Más tangente de X, ¿cierto? Bueno, ahorita Bueno, más C, ¿cierto? Eso, perfecto, gracias, Esteban. Así, logaritmo natural de secante de X más tangente de X, ¿cierto? Así del valor absoluto de esto. Esa es la integral. Bueno, y más C, ahorita lo cambiamos. Entonces, nuestro objetivo es hallar I.
esta integral de secante al cubo. Entonces, algebraicamente vamos a despejar i que está aquí y que está acá. Este i que está restando lo voy a pasar a sumar. O sea que queda menos i, pasa a sumar más i. O sea que queda i más i, que a la final es 2 veces i, ¿cierto? 2 veces i, coloquémoslo así de una vez. 2 veces i será igual a secante de x tangente de x más logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Así. ¿De dónde? Ahora sí, estamos muy cerca. Eso es 2 veces i. Entonces, algebraicamente, como me interesa despejar i es el 2 que está multiplicando, lo va a pasar a dividir a todo esto. O sea que a la final, la respuesta final me quedaría de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, ya la respuesta final quedaría i es igual a 1/2, vamos a multiplicarlo acá, 1/2 de secante de x por tangente de x, y de una vez pasa en distributiva, divide a los dos, más 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Así. Y ahora sí, como esta es ya la última integral, más c. Esta es la integral de secante al cubo, para que tengan en cuenta. Estos son los casos en donde podemos expresar, o podemos expresarlo en términos de secantes y tangentes. Bueno, les voy a dejar una tarea, muchachos, para no alargar mucho este video, este otro ejemplo, para que ustedes lo traten de hacer. Pero de la siguiente manera. No, como no se puede extraer, apunten ahí. Tarea, para los que están viendo este video también. Resolver integral de secante de x sobre tangente al cuadrado de x por dx. ¿Sí? Pero la pista es la siguiente, muchachos. Como no es de extraer, es expresar en términos de senos y cosenos. Senos y cosenos, para que tengan en cuenta. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, esta sería la tarea para los que están viendo este video también. Por el momento, entonces, vamos a dejar ahí en este video. Voy a despedir el video, entonces, en este momento es todo en este video. Podrás encontrar este video y los siguientes en misclasesconfedmadrid.blogspot.com. En YouTube también me puedes encontrar con Mis Clases Confed Madrid. Te invito a compartir, activar la campanita de notificaciones, regalarme un me gusta. Nos vemos entonces, muchachos. Vamos a cerrar acá en una próxima clase.